Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Imaginé abrazos, risas, nietos corriendo por la casa, y un hogar donde el amor siguiera siendo el plato principal de cada día. Pero aquella tarde, frente a la nevera, mi propio hijo me gritó con una voz que todavía resuena en mi pecho. «No toques la nevera, mamá. La comida es para mis suegros». Y en ese instante, el mundo se me vino abajo. Ni el frío del refrigerador dolió tanto como el hielo que sentí en mi corazón. Y si crees que ahí terminó mi historia, te aseguro que estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió por completo nuestras vidas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie, ni siquiera mi hijo, vio venir. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, llenas de emociones y lecciones de vida, suscríbete para no perderte las próximas. Mi nombre es Elena Ruiz Fernández, tengo 73 años, y dediqué mi vida entera a mi hijo Javier. Fui madre, trabajadora y compañera, pero aquella tarde, frente a la nevera, comprendí que también debía aprender a ser algo más. Una mujer con dignidad. A veces pienso que el silencio tiene peso. En mi casa, ese silencio se arrastraba sobre el mármol brillante del piso, tan pulido que reflejaba las luces cálidas del techo como si quisiera presumir de elegancia. Todo era impecable, los jarrones de cristal, las cortinas de lino, los muebles de diseñador que Javier y Lucía habían elegido para modernizar el lugar. Pero entre tanto lujo, yo era la única cosa vieja que desentonaba. Mi ropa sencilla contrastaba con los bolsos de cuero que ella dejaba sobre la mesa y con el aroma costoso que llenaba el aire. Vivir ahí era como habitar un museo donde no podía tocar nada, ni siquiera los recuerdos. Esa tarde, el olor del estofado me recordó los años en que cocinaba para mi hijo cuando llegaba de la escuela con hambre. Me acerqué a la nevera, solo para servirme una cucharada de sopa. No escuché sus pasos, pero sí su voz, fuerte y cortante, rebotando en las paredes de mármol. «Mamá, no toques la nevera. La comida es para mis suegros». No supe qué decir. Lo miré y vi en su rostro algo que no reconocí, una mezcla de vergüenza y fastidio. Lucía, detrás de él, sonrió con ese aire de superioridad que siempre me helaba la sangre. Me quedé quieta, con la mano en el aire, como si hubiera cometido un delito. No lloré. Solo sentí un vacío que me cruzó el pecho, un hueco que ningún lujo podía llenar. Cerré la nevera con cuidado y volví a mi habitación sin mirar atrás. Pasé por el comedor, donde el mantel nuevo brillaba bajo la lámpara de cristal. Todo olía a dinero, a éxito, a una vida que ellos creían perfecta. Yo, en cambio, solo quería una palabra amable, una señal de que aún era parte de esa familia. Pero en aquella casa, hasta el aire parecía tener dueño. En mi habitación, el reflejo del espejo me devolvió una mujer que ya no reconocía. Tenía el rostro cansado, las manos llenas de historia y los ojos hundidos por el cansancio de callar. Sobre la cómoda, una vieja cartera con las tarjetas que aún conservaba del banco, recordatorios de los días en que podía decidir sobre mi vida. Ahora todo se había reducido a esperar que alguien me hablara con respeto. Sentí vergüenza por extrañar lo que ya no existía. Me acosté sin hambre, aunque el olor a comida seguía flotando en el pasillo. Desde mi cama, escuchaba sus risas y el sonido de las copas de cristal brindando por una felicidad que no compartía. Cada carcajada era una herida nueva, invisible pero profunda. Pensé en abrir la puerta y pedirles que bajaran la voz, pero no quise darles otro motivo para callarme. Aprendí que en esa casa la dignidad se conservaba en silencio, como una joya olvidada en un cajón. A la mañana siguiente, Lucía me saludó con una sonrisa educada, como se saluda a la mucama de un hotel. Me pidió que no me acercara al comedor porque el decorador vendría a medir las cortinas. «Queremos que todo luzca perfecto para el fin de semana», dijo, mientras revolvía su café en una taza que parecía más cara que mis zapatos. Asentí y me retiré. Ya no discutía. Había entendido que, para ellos, la elegancia era más importante que la sangre. Mientras limpiaba la cocina, observé el reloj de pared. Cada tic-tac me recordaba los años que invertí en criar a un hijo que ahora me medía por apariencias. Me pregunté en qué momento el amor se había convertido en incomodidad. A veces pienso que la riqueza no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya eran.
Javier siempre quiso ser admirado, y lo logró, aunque para eso tuviera que olvidarse de quien lo levantó cuando no tenía nada. Esa noche me senté junto a la ventana. Desde ahí veía las luces del vecindario reflejarse en los ventanales de nuestra casa, tan grande como vacía. En el silencio, recordé la promesa que le hice a mi esposo cuando murió: nunca dejaré que nada nos separe de Javier. Tal vez había fallado. Tal vez el amor también se gasta cuando solo una parte lo sostiene. Me dormí con el corazón cansado, pero con una idea nueva latiendo, pequeña y peligrosa. Tal vez mi lugar ya no era ese. El mármol del pasillo brillaba con la misma frialdad al amanecer. Caminé descalza hasta la cocina, abrí la nevera y respiré el aire frío que salía de ella. Era el mismo frío que sentí la noche anterior. Y aunque no lo sabía, ese momento marcaría el principio de todo lo que vendría después. Desde temprano, la casa olía a flores frescas y cera de vela nueva. Lucía había pasado la mañana ordenando con una precisión que rozaba la obsesión. El mantel de lino planchado, las copas de cristal reluciendo bajo la lámpara, los cubiertos de plata dispuestos al milímetro. Decía que esa cena era importante porque sus padres vendrían con unos amigos del club privado donde jugaban tenis. Yo no entendía por qué tanto espectáculo, pero sabía que debía mantenerme al margen. En un rincón del salón, un arreglo de orquídeas y un perfume caro llenaban el aire, recordándome que en ese lugar la belleza costaba, pero la ternura no valía nada. Mientras lustraba el piso de mármol, los tacones de Lucía resonaban a mi espalda. «Ten cuidado con el cristal, Elena. Es baccarat», me advirtió sin mirarme. Su voz sonaba como una orden disfrazada de cortesía. Asentí en silencio y seguí puliendo. Ella revisaba cada detalle con una mirada que pesaba más que las joyas de su muñeca. Era evidente que lo que realmente quería era que yo desapareciera antes de que llegaran los invitados. En su mundo de elegancia forzada, una suegra humilde no combinaba con la decoración. Javier llegó del trabajo con su traje perfectamente planchado y un aroma a loción costosa. Dejó su portafolio sobre el sillón, sin saludarme. Se ajustó la corbata frente al espejo del vestíbulo y le preguntó a Lucía si la agencia de viajes ya había confirmado la reserva del restaurante donde celebrarían el cumpleaños de su suegro. Me sorprendió escuchar que el pago saldría de nuestra cuenta conjunta, la misma donde aún quedaban los ahorros que yo había transferido cuando vendí mi pequeña propiedad en el pueblo. No dije nada. Me dolió, pero tragué el orgullo. A veces el silencio es el único escudo que nos queda. Los padres de Lucía llegaron poco después, oliendo a colonia francesa y dinero viejo. Los recibieron con sonrisas amplias, copas de vino caro y una música suave de fondo. Yo, desde la cocina, podía escuchar las risas. Cada carcajada atravesaba la puerta como un eco que me recordaba mi lugar, detrás del ruido, fuera del cuadro. Cuando intenté salir con una bandeja, Lucía se apresuró a detenerme. No, Elena. Deja que lo haga el servicio. Tú descansa, dijo con fingida amabilidad. El descansa sonó a no salgas, no estorbes. Me quedé junto a la ventana del comedor, observando sin ser vista. Javier hablaba con entusiasmo sobre sus viajes de trabajo, sus proyectos, su nueva tarjeta de crédito dorada. Nadie preguntó por mí, nadie mencionó de dónde venía ese dinero inicial que alguna vez le ayudó a conseguir su primera oficina. Era como si yo no existiera, como si el mármol, las copas y el mantel fueran más familia que yo. En esa casa todo brillaba, menos la gratitud. De repente, escuché a una de las invitadas comentar: «Qué hermoso piso tienen, parece sacado de una revista». Lucía sonrió orgullosa y respondió: «Sí, fue un regalo de mis padres. Ellos siempre me enseñaron que el hogar debe reflejar quién eres». Sentí un nudo en el estómago. Yo había fregado esos pisos de rodillas, había pagado con mis manos cada azulejo. Pero en su versión de la historia, yo era solo una sombra. Apreté los puños y respiré hondo. Aprendí que a veces el lujo no se mide en dinero, sino en frialdad. Cenaron entre brindis, halagos y promesas vacías. Yo escuchaba los cubiertos chocar y las risas mezclarse con el tintinear de las copas. El aroma del cordero asado se colaba por la rendija de la puerta y me hacía salivar. No comí. Preparé mi propio café, simple, sin azúcar, mientras afuera descorchaban otra botella de vino francés. Me sentí invisible, pero no débil. Esa diferencia fue mi única victoria esa noche.
Cuando la cena terminó, salí al comedor para ayudar a recoger. El mantel estaba manchado de vino y los platos aún calientes. Javier, ya relajado, se limitó a decir: «Gracias, mamá, mañana lo limpiamos todo». No esperó respuesta. Yo solo asentí, aunque por dentro una idea comenzaba a crecer, pequeña pero persistente. Algún día, ese agradecimiento llegaría tarde. Esa noche me quedé despierta en la habitación, escuchando el silencio que quedó después del lujo. Pensé en lo fácil que se acostumbra uno a no ser visto. El cristal puede ser hermoso, pero también frágil, y algo me decía que esa fachada perfecta pronto se iba a resquebrajar. Me dormí con esa sensación, sin saber que el brillo de aquella casa empezaba, poco a poco, a convertirse en su propia condena. El amanecer entraba por las ventanas grandes del pasillo y se deslizaba hasta mi habitación, iluminando el espejo antiguo que colgaba sobre la cómoda. Era un espejo con marco dorado, de esos que compramos en una tienda de antigüedades cuando Javier empezó a ganar dinero y quiso darle elegancia a la casa. Lo limpiaba cada semana, pero esa mañana, cuando me miré, sentí que el reflejo me desconocía. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas, y mi cabello, antes fuerte, caía como si se cansara también de resistir. No sé si fue la luz o la tristeza, pero por primera vez en años me sentí vieja de verdad. Me quedé ahí, mirándome, intentando recordar la última vez que alguien me había dicho que me veía bonita. Tal vez fue Tomás, mi esposo, antes de morir. «Tú brillas más que el oro», solía decirme. Sonreí sin ganas, porque ahora ese oro no valía nada en una casa donde todo lo que brillaba era comprado con dinero ajeno. Me pasé los dedos por la cara, buscando en mi piel alguna señal de la mujer que fui, aquella que trabajaba sin descanso para que su hijo pudiera estudiar en la universidad, la que creía que el amor era la inversión más segura. Qué ironía, pensé, haber trabajado toda la vida y aún sentir que no tengo derecho ni a una cuenta propia. En la sala se escuchaba el sonido de una aspiradora y la voz de Lucía dando instrucciones a la muchacha del servicio. Decía que iban a redecorar la pared del comedor con un espejo nuevo, uno más moderno, con marco de plata. Sentí una punzada en el pecho. Supe que el viejo espejo dorado que estaba frente a mí pronto terminaría en la basura, junto con los recuerdos que sostenía. Lo toqué con cariño, acariciando el borde como si fuera una herida. En su reflejo vi mi rostro y, por un segundo, también el de Javier cuando era niño, con su sonrisa de diente chueco. Cerré los ojos antes de que se desvaneciera. A mediodía, mientras ellos salían rumbo al centro comercial, aproveché para abrir el cajón donde guardaba mis documentos. Entre viejas facturas y cartas, encontré una libreta del banco con mi nombre. El saldo era mínimo, apenas lo suficiente para sobrevivir un mes. Me quedé mirando los números, pensando en cómo el dinero puede ser un espejo también, muestra lo que das, lo que pierdes, lo que los demás te quitan. En esa libreta estaba escrita mi historia sin palabras, cada cifra era una renuncia. La cerré con cuidado y la guardé bajo la ropa, como si esconderla pudiera salvarme de la vergüenza. Decidí limpiar la habitación. Cambié las sábanas, abrí las ventanas y rocié perfume de lavanda. Por un momento, el aire se sintió ligero, casi amable. Pero al mirar otra vez el espejo, el peso regresó. Vi mis manos, marcadas por el trabajo, y comprendí que todo lo que había hecho, cada plato lavado, cada piso brillante, cada noche sin dormir, no bastó para que mi hijo me viera con orgullo. Quizás el error fue esperar gratitud en un mundo donde el lujo vale más que el amor. Me senté frente al espejo con una taza de café y observé mi reflejo sin filtros. Por un instante imaginé que era otra mujer, alguien con ropa de diseñador, joyas en las muñecas y un esposo que aún la abrazaba. Pero la realidad me devolvió la mirada con crudeza. Lo único que tenía era mi historia, y eso, aunque dolía, era lo único que nadie podía quitarme. En ese reflejo decidí hacer algo que llevaba años postergando, hablar conmigo misma sin miedo. «Elena», me dije en voz baja, «no naciste para mendigar afecto». Las palabras salieron torpes, pero sinceras. Nunca me había hablado así. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, como si por fin alguien me escuchara después de años de silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el sol empezó a cambiar de color y el espejo a teñirse de dorado. Me vi más firme, más viva, aunque las lágrimas me empañaban los ojos. Por la noche, Javier regresó con bolsas llenas de ropa nueva para Lucía. Me saludó sin mirarme,
como si yo fuera parte del mobiliario. Mientras ella probaba vestidos frente al espejo del pasillo, escuché cómo decían que aquel marco dorado ya no combinaba con el estilo moderno. No respondí. Me limité a observar cómo, poco a poco, ese espejo, mi espejo, perdía su lugar. Entendí entonces que yo también estaba siendo reemplazada, no por algo mejor, sino por algo más cómodo. Antes de dormir, pasé el dedo por el borde del espejo una última vez. Sentí el polvo mezclarse con el brillo, y pensé que quizá mi reflejo no era lo que debía cambiar. Tal vez lo que debía romperse era el silencio. Me acosté con esa idea en la cabeza, una idea tan frágil y peligrosa como el cristal mismo. Esa semana la casa estuvo más llena que nunca. Lucía corría de un lado a otro dando órdenes a la empleada nueva, una muchacha joven con uniforme impecable y una sonrisa que ya empezaba a desvanecerse. Los suegros llegarían el domingo y, según ella, todo debía verse perfecto. Mandaron pulir los pisos de mármol, trajeron nuevos candelabros del centro comercial y mandaron a tapizar los sillones con una tela color marfil. Parecía que la elegancia era el único idioma que se hablaba ahí. Yo observaba en silencio, limpiando lo que me pedían, sin opinar, sin molestar. Había aprendido que el ruido de una madre pobre en una casa rica suena como un error. El viernes, Javier me pidió que no cocinara porque habían contratado a un chef de un restaurante elegante para preparar el menú del almuerzo. Su voz sonaba amable, pero cargada de distancia, como si hablara con una desconocida. Me dijo que descansara, que disfrutara del fin de semana, aunque yo no tenía a dónde ir ni con quién salir. Pasé el día ordenando mis cosas, abriendo cajones que guardaban más recuerdos que ropa. Encontré una vieja carta de Tomás, escrita cuando Javier era niño. Decía: no olvides que nuestra casa no es de paredes, es de amor. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo que ahora solo quedaban las paredes. El domingo amaneció con el olor a pan recién horneado y música suave. Desde mi habitación, escuchaba los pasos, las risas, las voces elegantes practicando su tono perfecto para impresionar. Me asomé un momento por la puerta y vi a Lucía revisando los cubiertos, ajustando los floreros, moviendo las copas de cristal. Todo brillaba, pero no por alegría, brillaba por miedo, miedo a parecer menos. Javier estaba nervioso, lo noté en su mirada cuando cruzamos en el pasillo. «Mamá, por favor, quédate en tu cuarto hasta que lleguen», me dijo, sin mirarme a los ojos. «No quiero que te canses». Esa frase sonó como una llave cerrando una puerta. Me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando los sonidos del comedor. Cuando llegaron los suegros, el ambiente cambió. Risas, saludos, copas tintineando, palabras en voz alta. Todo parecía una escena de película. Me imaginé por un instante entrando ahí, saludando con amabilidad, contando alguna anécdota sencilla, pero no lo hice. Algo dentro de mí se rompía un poco más cada vez que escuchaba el nombre de mi hijo pronunciado con orgullo, como si hubiera nacido solo del esfuerzo de ellos. Yo no existía en su historia contada entre copas y halagos. Decidí bajar después de un rato, aunque sabía que no era bienvenida. Fui hasta la cocina y me ofrecí a ayudar al chef, pero él me dijo que todo estaba bajo control. Había estudiado en un hotel boutique de Madrid, y su tono me hizo sentir torpe. Me limité a observar cómo emplataba la comida con precisión, como si cada trazo fuera arte. Olía delicioso, y por un segundo pensé que, al menos, ese aroma me pertenecía. Me recargué en la pared y respiré profundo. Cada rincón de esa casa era una herida silenciosa disfrazada de éxito. Cuando el almuerzo comenzó, las risas volvieron a llenar el espacio. Escuché a Lucía hablar sobre su próxima estancia en un spa de lujo y a su madre presumir sus joyas nuevas. Javier apenas intervino, concentrado en mantener el control. En ese instante, una ráfaga de aire movió la cortina del pasillo y pude ver el reflejo del comedor desde el cristal. Los vi sonreír, brindar, lucir felices. Pero algo en esa imagen tenía grietas, como si el cristal estuviera a punto de romperse. Pensé en que los silencios también hacen ruido, aunque nadie los escuche. La tarde avanzó y yo seguía en la cocina, cortando pan que nadie me pidió. Cada vez que una carcajada atravesaba el pasillo, mi pecho se encogía un poco más. Pensé en salir, en decir algo, pero me contuve. No por miedo, sino por dignidad. Sabía que un grito mío mancharía su día perfecto,
y no quería darles ese placer. Aprendí que hay venganzas más elegantes, las que se sirven con paciencia. Cerré los ojos y escuché el sonido de los cubiertos, un sonido que se clavaba como una aguja. Cuando los invitados se fueron, salí del cuarto para ayudar con los platos. Lucía apenas me miró, estaba exhausta pero satisfecha. Javier dijo, todo salió excelente, y yo asentí, sin sonreír. Me quedé un momento frente a la mesa vacía, observando las manchas de vino en el mantel. El lujo deja huellas, pensé, pero no siempre de las que se pueden limpiar. Tomé un trapo y empecé a frotar, sin fuerza, como si intentara borrar algo más que una mancha. Esa noche, mientras todos dormían, recorrí el pasillo oscuro. El mármol reflejaba la luz tenue de las lámparas. En cada paso sentía el eco de mi propio silencio, ese que había crecido tanto que ya no cabía dentro de mí. Me detuve frente a la nevera, la misma que no podía tocar, y la miré como quien mira a un enemigo. No la abrí. No todavía. Solo apoyé la mano sobre la puerta y susurré, ya no voy a callar más. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has tenido que tragarte las palabras para no incomodar a quienes amas? Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo hacía ruido. Cada palabra, cada gesto, cada risa de ese almuerzo seguía rebotando en mi cabeza. Me levanté y caminé descalza hasta el armario. Entre mantas viejas guardaba una caja de madera que había traído del pueblo. Dentro estaban los recuerdos que nadie quería, fotos, recibos, una carta que nunca envié. Y en el fondo, un sobre amarillento con mi nombre. Lo tomé con cuidado, como si fuera una reliquia. Lo abrí, y ahí estaba la escritura de la casa. El documento que me recordaba que, aunque me hicieran sentir ajena, ese techo seguía siendo mío. Las manos me temblaban al tocar el papel. Recordé los años en que trabajé lavando ropa para otras familias, los billetes arrugados que guardaba en una libreta del banco, los depósitos pequeños que junté durante una década para comprar este lugar. Fue mi orgullo y mi refugio. Ahora, ver cómo lo convertían en un escenario de lujo me dolía más que cualquier humillación. Las letras impresas se veían firmes, y al leerlas sentí una fuerza que hacía tiempo no sentía. Tal vez, pensé, la dignidad también tiene su propio documento, uno que no se guarda en una caja, sino en el alma. Dejé la escritura sobre la mesa y me serví un poco de agua. Afuera, la calle estaba desierta, las luces de los faroles se reflejaban en las ventanas grandes del comedor. Me quedé mirando ese reflejo como si buscara respuestas. ¿En qué momento el amor se convierte en deuda? ¿Cuándo un hijo olvida que el primer préstamo de su vida fue la paciencia de su madre? No lo sabía. Pero algo dentro de mí empezaba a despertar, una voz suave, distinta, que decía que no debía seguir callando. Volví a la cama, pero no podía conciliar el sueño. Cerré los ojos e imaginé a Tomás, mi esposo, sonriendo desde ese lugar al que siempre decía que iría cuando la cuenta estuviera saldada. Él fue quien me enseñó a ahorrar, quien me dijo que las propiedades no se compran solo con dinero, sino con sacrificios. Lo que se construye con amor no se vende ni se regala, solía repetir. En ese momento comprendí que no necesitaba gritar para recuperar mi lugar. Bastaba con recordar quién era. A la mañana siguiente, cuando Lucía salió para su clase de pilates en el club privado, aproveché para revisar los cajones de la oficina. Encontré recibos de compras, facturas de joyas, cargos en la tarjeta de crédito por cosas innecesarias. Me dolió ver cómo el dinero que tanto costó ganar se iba en caprichos. Guardé todo sin decir una palabra. No quería venganza, quería justicia. Y aunque no sabía cómo, empecé a entender que a veces el silencio es solo el primer acto antes de una decisión. Me senté en el escritorio y tomé una hoja en blanco. No sabía qué escribir, pero sentí la necesidad de dejar constancia de lo que había soportado. Tal vez una carta, pensé. No para Javier, sino para mí. Escribí, hoy confirmé que mi amor se volvió invisible, pero también descubrí que mi fuerza no ha muerto. Esta casa me pertenece, y aunque ellos no lo sepan, sigo aquí, firme, en cada pared, en cada esquina, en cada recuerdo que intentan borrar. Al terminar, doblé la hoja y la guardé junto a la escritura. Por la tarde, Javier regresó temprano. Venía hablando por teléfono, dando instrucciones de trabajo con ese tono de autoridad que tanto le gustaba.
Me saludó distraído y subió a su habitación. Desde abajo lo escuché reír con Lucía, planeando un viaje a una suite frente al mar. Me pregunté si alguna vez pensaron invitarme, aunque fuera solo por cortesía. La respuesta fue obvia. En su mundo, no cabía una mujer vieja con zapatos gastados. Pero en el mío, ellos habían dejado de tener poder. Esa noche cené sola, frente a una vela pequeña en la cocina. Mientras comía pan con café, miraba la puerta cerrada del comedor y pensaba que tal vez era mejor así. Me sentía tranquila, por primera vez en mucho tiempo. No tenía compañía, pero tenía claridad. Y esa sensación era nueva, como un lujo que no se compra en ninguna tienda. Antes de dormir, tomé el sobre con la escritura y lo coloqué debajo de mi almohada. No por miedo a que lo encontraran, sino para sentir su peso mientras descansaba. Era un recordatorio silencioso de que aún tenía raíces. Me dormí con una sonrisa leve, sabiendo que, aunque todavía no lo entendieran, las cosas pronto empezarían a cambiar. La mañana siguiente amaneció con un olor fuerte a café importado y a flores recién cortadas. Lucía caminaba por la casa con su bata de seda, hablando por teléfono con esa voz dulce que usaba solo cuando quería impresionar. Sí, cariño, el diseñador ya confirmó el cambio de cortinas. Blanco hueso, para combinar con el mármol, dijo mientras me señalaba con un gesto que limpiara la sala. Yo asentí y seguí su instrucción sin responder. En esa casa, el silencio era parte del protocolo. La música suave del estéreo llenaba el ambiente, pero debajo de esa calma había algo podrido, un aire espeso que olía a distancia. Fui al baño de visitas con un trapo húmedo y un frasco de limpiador. Era un lugar pequeño pero reluciente, con grifos dorados y toallas bordadas con las iniciales de Lucía. En el tocador, una hilera de perfumes caros se exhibía como trofeos. Uno de ellos, con tapa de cristal y etiqueta francesa, era su favorito. Lo reconocí por el aroma, un perfume que dejaba rastro incluso cuando ella ya se había ido. Mientras limpiaba el espejo, escuché su voz desde el pasillo, riéndose. Mi suegra ya es parte del mobiliario, ni la noto, dijo entre carcajadas. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando mi reflejo en ese espejo que olía a perfume ajeno. Tal vez fueron segundos, tal vez una eternidad. Sentí rabia, no solo por sus palabras, sino por mi silencio. Por todas las veces que permití que me trataran así. Cerré el frasco del perfume con fuerza y lo coloqué exactamente donde estaba. No iba a darle el gusto de saber que me dolía. La dignidad también puede ser una forma de resistencia, aunque se disimule detrás de una toalla doblada con precisión. Cuando salí del baño, Lucía seguía hablando, ahora con su madre. Sí, mamá, todo va perfecto. Javier y yo estamos pensando en cambiar el coche. Nos merecemos algo más acorde al estilo de vida que llevamos, dijo. Pasé junto a ella sin mirarla. En su muñeca, un reloj de diseñador brillaba bajo la luz. Me pregunté si sabría que ese lujo se pagaba con el cansancio de otra persona. Subí las escaleras despacio, cada paso sonaba como un recordatorio de que mi tiempo en esa casa se estaba acabando. En mi habitación, el olor del perfume aún me seguía. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mis sábanas, en mi piel. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero el viento trajo el sonido de sus risas desde la terraza. Bajé la mirada y vi el jardín recién podado, el mismo que yo regaba cada mañana sin que nadie lo notara. Qué curioso, pensé, cómo pueden ver cada flor, cada detalle de decoración, y aún así no ver a la persona que los cuida. Me senté frente al pequeño escritorio y abrí la libreta donde llevaba mis cuentas. Anoté los gastos que había hecho para el mercado esa semana y los comparé con lo que Javier me daba en efectivo. Cada número era una herida discreta. Sabía que no me debía nada, pero dolía sentir que mi esfuerzo no valía ni lo que costaba una cena en el restaurante elegante donde ellos solían ir. Cerré la libreta con fuerza. No era coraje, era lucidez. Cuando una madre empieza a ver las cosas con claridad, deja de justificarlas. A la hora del almuerzo, Lucía bajó perfumada, con un vestido nuevo y un bolso de cuero en el brazo. Voy a la agencia de viajes, cariño, quiero ver opciones para el puente, le dijo a Javier, que apenas levantó la mirada del celular. Me observó unos segundos y añadió, mamá, ¿podrías encargarte de la lavandería hoy?
Queremos tener todo limpio antes del viaje. Asentí. Ya no me sorprendía. Cada favor pedido era una orden disfrazada, cada sonrisa un velo sobre la indiferencia. Pasé el resto de la tarde lavando, doblando y guardando ropa. Cuando terminé, subí a mi habitación y rocié perfume de lavanda en el aire, uno barato pero mío. Ese olor simple llenó el espacio, cubriendo el rastro del aroma francés que tanto me recordaba a Lucía. Por primera vez en semanas, respiré tranquila. Cerré los ojos y comprendí algo que me estremeció. Aunque me rodearan de lujo, mi alma seguía siendo sencilla. Y en esa sencillez había más elegancia que en toda su casa. Esa noche, mientras el reloj del pasillo marcaba las 10, decidí escribir de nuevo. No una carta, sino una nota corta. El respeto no se compra, pero cuando se pierde, cuesta caro. La guardé dentro del sobre junto a la escritura. Tal vez algún día la leerían, tal vez no. Pero lo importante era que, al escribirla, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía miedo. Sentía decisión. Aquel martes desperté más temprano de lo normal. No podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido los últimos días. La casa seguía oliendo al perfume de Lucía, pero también había otro olor, uno más sutil, el de algo que empezaba a cambiar dentro de mí. Fui hasta el armario para buscar una cobija y al abrirlo, entre la ropa doblada apareció una prenda que no veía desde hacía años, mi vestido azul marino. Lo toqué con cuidado, como si fuera de cristal. Era el mismo que usé cuando Javier se graduó en la universidad, cuando todavía me llamaba mi orgullo. Lo saqué despacio, y el tejido, aunque gastado, conservaba la forma elegante de aquel día. Me senté en la cama con el vestido sobre las piernas. Recordé la ceremonia, el auditorio lleno, el olor a flores y ese momento en que Javier me abrazó frente a todos. «Gracias, mamá, esto es por ti», me dijo entonces. Qué fácil olvidan los hijos las palabras que una madre nunca borra. Acaricié el borde del vestido y sonreí con tristeza. En aquel entonces no tenía dinero para comprar ropa de diseñador, pero había conseguido que la modista del barrio me lo hiciera a crédito. Lo pagué en 3 meses, con lo que me quedaba después del mercado. Fue mi pequeño lujo, mi símbolo de dignidad. Miré por la ventana y vi el jardín reluciendo con el rocío de la mañana. Todo parecía tranquilo, aunque por dentro yo sentía un torbellino. Ese vestido era como un pedazo de mi historia esperándome en silencio. Pensé en ponérmelo, no para una fiesta, sino para recordarme quién era. Pero algo me detuvo, la idea de que Lucía se burlaría. No combina con la casa, seguramente diría. Esa frase me persiguió todo el día, mientras limpiaba la cocina y escuchaba los pasos de Javier por el pasillo. Él hablaba por teléfono con un tono serio, mencionando inversiones y transferencias, palabras que parecían de otro idioma. Por la tarde, mientras ellos salían al restaurante elegante de siempre, aproveché para planchar el vestido. El vapor de la plancha subía lento, llenando la habitación de un olor familiar. El azul del tejido brillaba bajo la luz, y de pronto sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No de lo que fui, sino de lo que aún podía ser. Me lo probé. Me quedaba un poco más ajustado, pero aún se veía bien. Frente al espejo, me vi diferente, más erguida, más viva. Era como si ese vestido me recordara que no todo lo que he perdido era definitivo. Mientras me miraba, escuché un ruido en la puerta. Era Javier. Entró sin tocar, se detuvo al verme y frunció el ceño. «¿Por qué te arreglas?», preguntó. Su tono era una mezcla de curiosidad y fastidio. «Porque me da la gana», respondí, tranquila. Él suspiró, se encogió de hombros y dijo: «Lucía quiere que uses algo más sencillo para la cena del domingo». No respondí. Solo me giré y colgué el vestido en el perchero, con la delicadeza con la que se guarda un secreto. Cuando salió, respiré hondo. En ese instante supe que lo usaría el domingo, aunque no me invitaran. Esa noche apenas dormí. Soñé con Tomás otra vez. En el sueño, él me miraba con esa calma que siempre tuvo y me decía: «Cuando te pongas ese vestido, no lo hagas por ellos, hazlo por ti». Me desperté con lágrimas, pero también con una decisión. Tal vez era tiempo de dejar de esperar que el respeto viniera de fuera y empezar a dármelo yo misma. En la oscuridad, la tela azul parecía brillar,
como si guardara su propia luz. El viernes, mientras Lucía hablaba con el decorador en la sala, pasé junto a ella. Llevaba un conjunto blanco de lino y un collar de perlas que le llegaba al pecho. Elena, asegúrate de limpiar bien los espejos antes del domingo. No quiero manchas de polvo en las fotos, dijo sin levantar la vista. Asentí. Pensé en el contraste entre su blancura impecable y el azul profundo de mi vestido. No sabía por qué, pero sentí que ese color se convertiría en mi escudo. Esa tarde, al guardar las sábanas limpias, encontré en el cajón el sobre con la escritura. Lo sostuve con firmeza y lo coloqué junto al vestido. 2 símbolos de lo que había sido y de lo que todavía podía recuperar. El poder no siempre está en el dinero o en una cuenta bancaria, sino en saber cuándo y cómo usar lo que es tuyo. Cerré el armario y me quedé mirando la puerta, sabiendo que detrás de ella mi historia esperaba su turno. Antes de dormir, toqué la tela del vestido una última vez. Era suave, cálida, casi viva. Le prometí en silencio que el domingo volvería a verlo bajo la luz del comedor, aunque fuera solo un instante. Porque a veces, para recuperar la dignidad, basta con ponerse el color del valor. Esa noche soñé con Tomás. Lo vi como siempre, de pie en el jardín, con su camisa de lino y ese olor a jabón limpio que tanto me calmaba. En el sueño, él me sonreía sin decir nada, pero su silencio me hablaba más que cualquier palabra. Al despertar, tenía los ojos húmedos y la garganta cerrada. Miré alrededor. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas aún corridas. Afuera, el sol apenas se asomaba, dorando los bordes del mármol del pasillo. Por un instante, creí escuchar su voz repitiendo algo que me decía cuando las cosas se complicaban: el amor no se suplica, se demuestra. Esa frase me acompañó todo el día como un eco. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó el aire, mezclándose con el de las flores que Lucía había traído del mercado. Todo parecía en orden, pero dentro de mí se acumulaba un desorden invisible. Cada gesto amable de Javier, cada sonrisa automática de Lucía, me pesaba como una deuda que no sabía cómo saldar. Mientras bebía el primer sorbo, pensé en lo extraño que es el arrepentimiento. Siempre llega tarde y nunca donde se le espera. Yo también tenía culpas, aunque nadie las viera. Culpas por callar, por aceptar, por quedarme. Lucía bajó arreglada, con un vestido beige y una bufanda ligera. Vamos al banco, Javier necesita firmar unos papeles, dijo sin saludarme. Los vi salir tomados de la mano, radiantes, como si vivieran en un anuncio de revista. Desde la ventana, los observé subir al coche. Pensé en la cuenta conjunta que había abierto años atrás para ayudarlo cuando no tenía nada. Nunca imaginé que ese gesto de amor se convertiría en otro modo de borrarme. En ese momento comprendí que a veces una madre no pierde lo que tiene, sino lo que da. Volví al cuarto y abrí el armario. El vestido azul colgaba tranquilo, esperándome. Lo miré y sonreí. Era mi pequeño secreto, mi recordatorio de que aún había algo dentro de mí que nadie podía tocar. Sobre el buró, la carta que había escrito la noche anterior seguía ahí, doblada con cuidado. La leí otra vez. Mis propias palabras me sonaron más firmes que ayer. Decían: he vivido rodeada de gente que me ignora, pero no me he ido porque aún tengo algo que ellos perdieron, el respeto por lo que soy. Cerré la carta y la guardé junto al sobre de la escritura. El resto del día pasó lento. Javier volvió solo, con la mirada tensa y los hombros caídos. Apenas cruzamos palabra. Lucía no regresó hasta la noche. Había ido al spa de lujo con una amiga, según escuché. Cuando entró, la casa se llenó de su perfume caro. Dijo un buenas noches que no sonó sincero y subió a su habitación. Me quedé en el sillón, viendo las luces del pasillo reflejarse en el cristal de la mesa. El silencio entre nosotros ya era un invitado permanente. Mientras apagaba las luces, pensé en lo fácil que es confundir comodidad con felicidad. Ellos lo tenían todo: ropa de diseñador, viajes, cenas en restaurantes elegantes, pero aún así parecía que nada era suficiente. Yo, en cambio, solo tenía una taza de café tibio y el murmullo del mar que llegaba desde lejos, pero me sentía más en paz que ellos. Tal vez el lujo real no se mide en dinero, sino en el peso con que uno puede dormir. Esa madrugada, volví a soñar con Tomás. Esta vez, me decía,
No esperes que el respeto te lo den, recuérdales quién eres. Desperté con el corazón acelerado. Me levanté, encendí la lámpara y escribí una nota rápida. El domingo me vestiré de azul. No explicaba por qué, ni para quién. Solo era una declaración silenciosa de mi decisión. Cuando terminé, la pegué al espejo con cinta, como un juramento que me mirara todos los días. Pasé el resto de la semana observando cada detalle a mi alrededor. Los gestos, las miradas, los susurros. Todo parecía prepararse para algo que ninguno imaginaba. Javier hablaba con más ansiedad, Lucía ordenaba más flores, el ambiente se cargaba de una tensión invisible. Yo, por primera vez, no tenía miedo. Había vivido demasiadas humillaciones para seguir escondiéndome. La culpa ya no me pesaba. Lo que me pesaba era el silencio, y eso, decidí, tenía que romperse pronto. El viernes por la noche, cuando me quedé sola, tomé el vestido azul y lo extendí sobre la cama. Pasé la mano por la tela y pensé que cada hilo guardaba un recuerdo, una sonrisa, una lágrima, una promesa rota. Me prometí que la próxima vez que lo usara no sería para un evento de ellos, sino para el mío. Mi propia declaración de independencia. El eco de la culpa se fue apagando, y en su lugar nació algo más poderoso, la certeza de que una madre puede perdonar, pero nunca debe desaparecer. ¿Y tú? ¿Has cargado alguna vez con culpas que no te correspondían solo por amar demasiado? El domingo amaneció con un brillo distinto. Desde temprano, la casa se movía con un ritmo ajeno a mí. Lucía daba órdenes desde la sala, los floristas entraban y salían con arreglos blancos, y Javier revisaba una lista de invitados en su celular. Todo tiene que verse impecable, repetía, como si la perfección pudiera comprarse con una tarjeta de crédito. Desde mi habitación, los escuchaba discutir sobre detalles absurdos. El color del mantel, el orden de las copas, la marca del vino. Cada palabra sonaba vacía, hueca, pero el eco de su urgencia me hacía sonreír. Ellos preparaban su gran cena, sin imaginar que yo también preparaba algo. Me levanté y abrí el armario. Ahí estaba, esperándome, el vestido azul. Lo tomé y lo extendí sobre la cama. La tela brillaba suavemente bajo la luz del sol. Saqué también el sobre con la escritura y lo coloqué junto al vestido. Dos verdades, una visible y otra oculta. Las observé un momento, en silencio, y sentí una calma extraña, la calma de quien ya no teme perder. Mientras me vestía, escuché el ruido de los cubiertos y las risas forzadas. Todo en esa casa relucía, pero detrás del brillo había grietas que solo yo conocía. Lucía entró sin tocar, con un vestido de seda color marfil y un collar nuevo de perlas. «Elena, asegúrate de que los postres estén listos antes de las 8», dijo, sin notar que yo ya no llevaba el delantal. Me miró de arriba abajo, sorprendida. «¿Por qué estás arreglada?» Sonreí despacio. «Porque quiero estar presentable», respondí. Ella frunció el ceño y salió sin más. Su perfume caro quedó flotando en el aire, mezclándose con el olor del vino y las flores. En ese aroma lujoso y sofocante sentí mi decisión endurecerse como cristal. Mientras los invitados comenzaban a llegar, me refugié en la cocina. Escuchaba las voces mezclarse con el sonido de las copas y los pasos sobre el mármol. Las luces del comedor rebotaban en los ventanales, llenando todo de reflejos dorados. Por momentos, parecía que la casa respiraba lujo, pero debajo de esa respiración latía un vacío. Tomé una copa vacía y la sostuve entre mis dedos. La luz atravesó el cristal y pensé que así era la verdad. Transparente, frágil, pero imposible de ocultar para siempre. Javier apareció en la puerta, nervioso. «Mamá, ¿podrías quedarte en tu cuarto un rato? No queremos incomodar a nadie», dijo con esa voz controlada que usaba cuando temía que algo saliera mal. Lo miré con ternura y le respondí: «No te preocupes, hijo. No voy a incomodar a nadie». Lo dije sin rencor, pero con una certeza que lo hizo quedarse inmóvil por un segundo. Después, como siempre, se fue sin esperar respuesta. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió mi aliado. Volví al espejo y me miré por última vez antes de actuar. El vestido azul me abrazaba el cuerpo con suavidad, recordándome quién fui y quién aún podía ser. Mis manos temblaban, pero no por miedo.
Era la adrenalina de alguien que por fin iba a hablar después de una vida callando. En ese reflejo ya no vi a la mujer humillada, vi a la madre que recuperaba su voz. Me acerqué al tocador y me puse un poco de labial, simple, discreto. No necesitaba parecer elegante. La dignidad tiene su propio brillo. Cuando el reloj marcó las 8, la casa estaba llena. Las risas, los brindis y la música suave llenaban el aire. Desde el pasillo, escuché cómo Lucía alardeaba de la decoración y cómo los invitados la elogiaban. Todo parecía perfecto. Todo menos yo, que por primera vez en mucho tiempo no encajaba. Y, sin embargo, esa noche decidí no esconderme. El ruido del comedor se volvió más fuerte, y mi corazón también. No sabía cómo, pero algo me decía que ese sería el último día que alguien me mandaría callar. Caminé hasta la cocina, respirando despacio. Toqué el sobre con la escritura que llevaba en la mano y sentí su peso real. No era solo un papel, era mi voz esperando ser escuchada. Desde la puerta, pude ver las luces del comedor reflejarse en la nevera. Esa misma nevera que un día me prohibieron tocar. Sonreí. Qué ironía, pensé, que el silencio que me impusieron naciera justo ahí, frente a esa puerta metálica. Me prometí que pronto volvería a abrirla, pero esta vez sin permiso. Esa noche, mientras el sonido de los brindis resonaba al fondo, me senté en la cocina, sola, con una copa de agua y la cabeza en alto. Por primera vez no me sentí sirvienta ni huésped. Me sentí dueña. Dueña de mis recuerdos, de mi historia y de la decisión que estaba a punto de tomar. Afuera, los invitados reían, ajenos a lo que vendría. Nadie sospechaba que, entre los reflejos del cristal y las luces del lujo, el verdadero cambio ya había comenzado. Las luces del comedor eran tan brillantes que desde la cocina parecían un amanecer artificial. Escuchaba las voces mezcladas con la música suave, el tintinear de las copas y las risas medidas de los invitados. Todo tenía el mismo ritmo, el de las apariencias. Javier brindaba por su éxito, Lucía presumía sus nuevos muebles italianos, y yo, desde el otro lado de la pared, sentía como el aire se volvía más denso. En el horno, los postres se doraban lentamente, y el aroma del vino tinto me mareaba. Pensé en quedarme ahí, quieta, invisible como siempre. Pero el silencio que me cubría ya no era refugio, era una jaula. Miré la nevera. Su superficie metálica reflejaba mi rostro distorsionado por la luz. Esa puerta había sido mi frontera durante meses, el símbolo del lugar que ya no podía cruzar. Recordé la voz de Javier aquella tarde: la comida es para mis suegros. Sentí un escalofrío, no de tristeza, sino de claridad. ¿Por qué debía seguir pidiendo permiso para existir en una casa que yo construí? Me acerqué despacio. Escuché el murmullo de las conversaciones al otro lado del pasillo, los pasos de Lucía moviéndose con gracia. Nadie notó el sonido de mis pies sobre el mármol. Apreté la mano sobre la manija del refrigerador. El metal estaba frío, casi vivo. Por un momento, dudé. Tal vez no era el momento, tal vez debía esperar. Pero entonces escuché a uno de los invitados decir: «Qué suerte tiene Javier de tenerlo todo». Esa frase me atravesó como un dardo. Todo. Esa palabra que siempre me excluía. Giré la manija, y el clic del cierre sonó más fuerte que cualquier brindis. El aire frío me golpeó el rostro, y supe que no había vuelta atrás. El sonido del refrigerador abrió un silencio nuevo en la casa. Desde el comedor, escuché cómo las voces se apagaban poco a poco. Un segundo después, todos se giraron hacia la cocina. Pude sentir sus miradas sin verlas. Di un paso hacia adelante, sosteniendo un tazón entre las manos. «Buenas noches», dije con calma. Solo vine por un poco de sopa, la que no podía tocar. El murmullo volvió, confuso, incómodo. Algunos fingieron sonreír. Otros, como Lucía, simplemente se quedaron helados. Javier se levantó enseguida. «Mamá, por favor», susurró entre dientes, acercándose. Lo miré y vi en su rostro algo que hacía años no veía: miedo. No miedo a mí, sino a lo que su mundo perfecto podía desmoronarse frente a todos. Lucía intervino, con voz tensa. «Elena, si necesita algo, lo hablamos luego. Ahora no es el momento».
La miré con una serenidad que la desconcertó. No te preocupes, Lucía, respondí. El momento siempre llega, aunque uno no lo espere. Caminé hasta la mesa, despacio, sintiendo cada paso como una liberación. Los invitados apartaron las copas, sorprendidos. Me detuve frente a ellos, con el sobre escondido bajo el brazo. Todo estaba tan quieto que hasta el reloj del salón parecía haberse detenido. Observé las flores, los platos, las servilletas de lino. Todo perfecto. Todo falso. Sonreí. No se preocupen, no vine a arruinarles la cena. Vine a recordarme que sigo viva, dije en voz baja. El temblor en mis manos desapareció por completo. Javier intentó tomarme del brazo, pero me solté con suavidad. Mamá, esto no es necesario, insistió. Claro que lo es, respondí. He pasado demasiado tiempo viendo cómo callan lo que soy. Esta casa tiene memoria, Javier, y aunque la llenen de lujo, no pueden borrar su historia. Hubo un silencio pesado. Nadie se movió. Solo el leve zumbido del refrigerador llenaba el aire, constante, implacable. Lucía sonrió con nerviosismo. Queridos, disculpen, a veces Elena se emociona un poco. Ya saben, la edad. No terminó la frase. La interrumpí con una mirada que bastó para callarla. No es la edad, Lucía. Es la verdad, dije despacio. Saqué el sobre del brazo y lo coloqué sobre la mesa. Y la verdad, aunque duela, no se guarda en el congelador. El papel cayó con un sonido seco, como una sentencia. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Miré a Javier y le sonreí con tristeza. No vine a pedirte nada. Solo vine a que escuches lo que el silencio no dice. Las luces del comedor brillaron sobre el mármol, y por un segundo, todo lo que me rodeaba, el cristal, el oro, las flores, me pareció tan frágil como ellos. Sabía que esa noche no solo se abriría una puerta, sino también una herida que ya no podría cerrarse. El silencio en la sala se volvió un muro. Nadie se atrevía a moverse. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el zumbido constante del aire acondicionado. Javier seguía de pie, mirándome con los labios apretados, sin saber qué hacer. Mamá, por favor. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Esto no es necesario, repitió, pero su voz tembló. Yo respiré hondo. Llevaba años esperando ese momento, y ahora que lo tenía enfrente, no sentía rabia, sino una calma que me recorría entera. Caminé hasta el centro de la mesa, donde las copas brillaban bajo la lámpara de cristal. Las toqué con suavidad y luego miré a mi hijo directamente a los ojos. No es necesario, le dije despacio. No fue necesario cuando me pediste que no tocara la nevera, cuando me dijiste que no me sentara con ustedes porque te daba pena. Él bajó la mirada, como un niño que vuelve a escuchar su propia crueldad. Solo quería que las cosas salieran bien, murmuró. Asentí, con una tristeza que ya no dolía. Lo sé. Pero a veces, Javier, en el intento de que todo se vea bien, se rompe lo que realmente vale. Detrás de él, Lucía se movía nerviosa, fingiendo una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los invitados se removían en sus asientos. Algunos bajaron la vista, otros fingieron revisar sus copas. Nadie sabía qué hacer con ese momento incómodo. Lucía se acercó a Javier y susurró algo que no escuché, pero su gesto lo decía todo. Quería que me callara. Entonces di un paso más. Abrí el sobre y saqué la escritura. El papel tembló ligeramente en mis manos, pero mi voz no. Según este documento, dije con firmeza, esta casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Un murmullo recorrió la mesa. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, como si el lujo que tanto presumía se le resbalara entre los dedos. Javier se quedó helado. No puede ser, dijo, apenas en un suspiro. Yo te la cedí mientras estudiabas. Hijo. No para que me echaras de ella, respondí. La vergüenza le tiñó el rostro. Mamá,
No lo sabía. Pensé que ya estaba a nuestro nombre. Lo miré con compasión. Lo pensaste porque te convenía. La sala entera parecía contener el aire. Hasta las luces de la lámpara parecían menos brillantes, como si todo ese lujo se apagara frente a la verdad. Lucía rompió el silencio. No puedes hacer esto, Elena. Tenemos compromisos, eventos, reuniones importantes. Esta casa es parte de nuestra imagen. Su voz temblaba, tratando de sonar firme. Me giré hacia ella y sonreí apenas. La imagen se limpia, Lucía. La dignidad, cuando se ensucia, no siempre se recupera. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Su perfume, antes dominante, me pareció de pronto barato, una máscara inútil para tapar el miedo. Javier se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No quise hacerte daño, murmuró. Me acerqué despacio y apoyé la escritura frente a él. No te culpo, hijo. El daño no lo hace quien se equivoca, sino quien decide olvidar. Lo miré a los ojos, y por primera vez en años, me vio de verdad. No como a una carga, sino como a la mujer que lo había criado, la que había vendido su anillo de boda para pagarle su primer semestre en la universidad. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos, murmurando excusas. Nadie quería ser testigo de lo que quedaba de aquella cena perfecta. Lucía intentó detenerlos, pero fue inútil. Las copas quedaron medio llenas, las flores marchitas antes de tiempo. Yo, en cambio, me sentí ligera. Me serví un vaso de agua, lo bebí despacio y dejé que el silencio hiciera su trabajo. En ese silencio no había vergüenza, solo verdad. Desde mañana, dije con voz firme, los que no sepan respetar buscarán otro techo donde hacerlo. Nadie respondió. Javier me miró con los ojos vidriosos, y en ellos vi el reflejo del niño que fue, no del hombre en el que se había perdido. Le acaricié la mejilla. A veces perder una casa no es castigo, Javier. Es lección. Me sonrió débilmente, y en su mirada se mezclaron la culpa y el alivio. Cuando subí a mi habitación, el ruido del comedor se había desvanecido. El vestido azul seguía esperándome en el perchero, y al verlo, supe que la noche no había terminado, pero yo sí había empezado algo. Cerré la puerta, respiré profundo y dejé que el orgullo me envolviera como una manta tibia. Afuera, el lujo seguía brillando, pero dentro de mí, por fin, la dignidad volvió a tener voz. El silencio después de la tormenta fue más pesado que la propia discusión. Los invitados ya se habían ido, y el eco de sus pasos aún vibraba en el mármol del pasillo. Lucía estaba en la terraza, fumando nerviosa, algo que nunca hacía frente a los demás. Javier seguía sentado en la mesa, con los codos apoyados y la mirada perdida en el mantel manchado de vino. Las flores, que horas antes lucían radiantes, empezaban a marchitarse bajo la luz cálida de las lámparas. Todo lo que había sido lujo y ostentación se convertía ahora en un retrato triste, congelado. La perfección se había roto. Me acerqué a la cocina. En el fogón, la sopa seguía caliente. La removí con la cuchara, y el vapor me golpeó el rostro como una caricia vieja. Olía a casa, a hogar, a todo lo que habíamos perdido sin darnos cuenta. Serví un plato y lo coloqué frente a mí. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no las dejé. No era momento de llorar. Era momento de entender. Mientras soplaba la sopa, pensé en lo irónico que resultaba que aquello que me prohibieron tocar ahora fuera lo único que quedaba vivo entre tanto lujo muerto. Escuché los pasos de Javier acercándose. Se detuvo en la puerta, inseguro. «Mamá», murmuró, pero no supo seguir. Levanté la vista. «Si tienes hambre, siéntate», le dije. Dudó unos segundos, luego se acercó y se sentó frente a mí. Por primera vez en años, lo tuve ahí, callado, sin defensas, sin máscaras. Serví otra porción y la empujé hacia él. «No hay vino francés ni pan artesanal, pero esta sopa alimenta igual», dije con calma. Tomó la cuchara sin mirarme. El primer sorbo lo hizo cerrar los ojos. «Sabe igual que antes», susurró. Lucía entró en ese momento, con los brazos cruzados. «¿De verdad estás comiendo eso?», dijo con desdén. Javier levantó la vista y respondió con una firmeza que me sorprendió. «Sí»,
Lucía. Sabe a verdad. Ella lo miró sin entender. Yo sonreí y seguí comiendo. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era un silencio limpio, reparador. Por primera vez, la casa se sentía viva sin necesidad de adornos. Terminé mi plato y me puse de pie. Fui hasta el fregadero y lavé las cucharas con movimientos lentos. «Mamá, no tienes que hacerlo», dijo Javier detrás de mí. «No es por obligación, hijo. Es por costumbre». «No hay vergüenza en servir cuando se hace con amor», respondí. Lo escuché soltar un suspiro profundo. Cuando me giré, tenía los ojos húmedos. «No sé en qué momento te fallé tanto», dijo. Me acerqué y le toqué la mejilla. «No me fallaste, Javier. Solo te olvidaste de mirar. Pero todavía estás a tiempo». Lucía dio un paso hacia nosotros, como si quisiera hablar, pero no salió palabra. Su perfume caro llenó la cocina, mezclándose con el olor a sopa. Esa mezcla me pareció el resumen perfecto de nuestra historia. Apariencias y verdades coexistiendo, chocando, sobreviviendo. Tomó su bolso de diseñador y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un sonido seco, dejando atrás un aire de alivio. Javier se dejó caer de nuevo en la silla y se cubrió el rostro. «No la detengas», le dije. «Hay gente que se va cuando la verdad entra. Y eso está bien». Nos quedamos así un rato, sin hablar. El reloj del comedor marcó las 11, y el zumbido del refrigerador volvió a llenar el espacio. No era el mismo sonido de antes. Ahora me parecía un recordatorio de que hasta las cosas frías pueden tener propósito. Serví un poco más de sopa, la coloqué frente a Javier y me senté otra vez. «¿Sabes qué es lo más amargo del hambre?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «Que no duele en el estómago, hijo. Duele en el alma». Él asintió, con los ojos rojos. «Tienes razón, mamá». Su voz se quebró, y por un segundo vi al niño que alguna vez fue, no al hombre endurecido por el éxito. Me quedé en silencio, observando cómo comía despacio, como si cada cucharada fuera una disculpa. No necesitaba palabras. La redención no siempre llega con discursos, a veces se sirve en un plato caliente, simple, sincero. Cuando terminó, se levantó y me abrazó. No dije nada. Su llanto se mezcló con el olor del caldo, con el vapor que aún subía de la olla. Afuera, el viento movía las cortinas y el lujo de la casa parecía haberse desvanecido, dejando solo lo esencial, el amor y la verdad. Esa noche supe que, aunque el dolor no desaparece, puede transformarse en algo más grande. En algo que alimenta. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien te negó un lugar en su mesa si algún día regresa con hambre de amor? La mañana siguiente amaneció más tranquila de lo que imaginé. Abrí los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no escuché pasos apresurados ni la voz de Lucía dando órdenes. El aire de la casa se sentía distinto, más ligero, como si alguien hubiera abierto las ventanas del alma. Caminé descalza por el pasillo y sentí el frío del mármol en los pies. No era el mismo frío que antes, ese que dolía por dentro. Este era diferente, casi agradable, como si el piso me diera la bienvenida. La casa estaba en silencio, y ese silencio ya no era amenaza, sino descanso. En el comedor, las copas vacías y los platos sucios seguían sobre la mesa. Restos de la noche anterior, una cena que terminó siendo verdad. Las flores se habían marchitado y las luces del techo parpadeaban, cansadas. Todo tenía ese aire de final, de lo que se derrumba después de un espectáculo. Lucía no bajó. Sus maletas estaban junto a la puerta, listas desde el amanecer. Javier dormía en el sofá, con el rostro húmedo por las lágrimas. Lo cubrí con una manta y no lo desperté. Hay culpas que solo el sueño puede calmar. Subí a mi habitación, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. Afuera, el cielo estaba despejado, azul como mi vestido. Me acerqué al espejo y me observé detenidamente. No me reconocí como la mujer débil de antes, sino como alguien que había cruzado un abismo sin mirar atrás. El reflejo me devolvió una mirada firme, sin miedo. Me senté en la cama, cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a sopa y a libertad, una mezcla rara pero reconfortante. A media mañana,
Escuché el sonido de una maleta rodando por el pasillo. Era Lucía. Bajó las escaleras sin mirar alrededor. Vestía su ropa de diseñador, llevaba su bolso de cuero al hombro y sus joyas brillaban bajo la luz, pero su rostro ya no tenía la misma seguridad. «Nos vamos», dijo sin más. Asentí. No quise detenerla. «Te deseo suerte, Lucía», añadí. No respondió. La puerta se cerró, y con ese golpe seco, la casa exhaló. Sentí que todo el aire estancado salía de golpe, llevándose consigo la soberbia, el desprecio, la frialdad. Javier despertó poco después. Bajó las escaleras despacio, desorientado. ¿Se fue?, preguntó. Sí, respondí. No hubo más palabras. Se sentó en la mesa vacía, tomó una servilleta arrugada y la apretó entre las manos. «Mamá, no sé cómo reparar lo que hice», dijo con voz baja. Lo miré y le sonreí con ternura. «No se repara, hijo. Se aprende». «Y si aprendes, ya es suficiente». Él asintió, mirando al suelo. Pasamos el resto del día recogiendo los restos de la fiesta. Quitamos el mantel, lavamos los platos, ordenamos las copas. Nadie hablaba, pero la paz era evidente. Era un silencio distinto, sin reproches, sin máscaras. Cuando terminamos, Javier me miró y dijo: «Esta casa se siente vacía». Le respondí: «No está vacía, hijo. Está respirando por primera vez». Nos reímos suavemente, como dos extraños que empiezan a reconocerse. Por la tarde, él salió a caminar. Yo me quedé sola, observando el brillo del sol en las ventanas grandes. Por primera vez en años, no sentí tristeza. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, las sillas, los marcos de fotos. Cada rincón guardaba una historia, un pedazo de mí. En la cocina, abrí la nevera y sonreí. Adentro, la sopa aún esperaba, tibia, como un símbolo de todo lo que había sobrevivido. Encendí una vela en el comedor y me senté con una taza de té. El silencio era tan profundo que escuchaba el tic del reloj mezclarse con los latidos de mi corazón. En esa quietud entendí algo que antes no podía ver. A veces hay que vaciar una casa para llenarla de verdad. Lo que se va, se lleva el ruido, lo que se queda, guarda la esencia. Y esa esencia, por primera vez, era mía. Cuando cayó la noche, cerré las cortinas y me acosté con el vestido azul doblado sobre la silla. No lo guardé en el armario. Quería verlo ahí, cerca, recordándome que la dignidad no se pierde, solo se duerme. Me dormí con una sonrisa, sabiendo que el amanecer siguiente no traería más gritos, sino un nuevo comienzo. Pasaron unas semanas antes de que todo tomara forma. La casa donde había vivido tanto tiempo se sentía demasiado grande para una sola persona, así que tomé una decisión. Vendí algunas cosas que no necesitaba, los muebles pesados, las lámparas de cristal, los adornos que nunca fueron míos, y busqué un lugar más pequeño, cerca del mar. Cuando firmé el contrato en el banco, mis manos no temblaron. Por primera vez en muchos años, sentí que la cuenta de mi vida volvía a tener saldo. No era solo dinero, era libertad. El nuevo hogar era una casita blanca con ventanas grandes y una terraza diminuta que daba al océano. No tenía mármol ni cortinas de seda, pero el viento que entraba por las ventanas olía a sal y esperanza. Me mudé con pocas cosas: mi vestido azul, una caja de recuerdos y una vieja tetera. El día que llegué, dejé las maletas en el suelo y abrí todas las ventanas. El aire fresco recorrió las habitaciones vacías como un suspiro de bienvenida. No lloré. No había tristeza, solo alivio. Esa primera noche dormí con el sonido de las olas como arrullo. Me costó acostumbrarme al silencio diferente. Ya no era soledad, era paz. Desperté al amanecer, preparé café y me senté en la terraza a mirar el horizonte. El sol salía despacio, pintando el agua de tonos dorados. Pensé en Tomás, en Javier, en todo lo que había dejado atrás. «Lo hiciste bien», me dije en voz baja. No perfecta, pero bien. La perfección nunca fue el objetivo, sobrevivir con dignidad, sí. Poco a poco, empecé a decorar el lugar. Compré una mesa de madera clara, algunas plantas para el jardín y un mantel sencillo con flores azules. Todo tenía un sentido, nada era lujo, pero todo era mío.
Cada detalle hablaba de calma, de historia, de comienzos nuevos. A veces me sorprendía sonriendo sin motivo, solo porque el aire se sentía ligero. Me gustaba caminar descalza por el piso de cerámica, sentir la textura cálida bajo los pies. La vida, en su simpleza, me devolvía a mí misma. Una tarde, el cartero me entregó una carta. Era de Javier. La abrí despacio. Mamá, estoy bien. Estoy aprendiendo a cocinar. A veces hago sopa, y pienso en ti. Gracias por dejarme caer sin dejarme perder. Leí esas líneas una y otra vez. No había disculpas largas, pero sí algo más valioso, sinceridad. Guardé la carta en el cajón junto a la escritura vieja, como se guardan los amores que sanan. Por primera vez, no dolió recordar. Empecé a conocer a los vecinos. La mayoría eran mayores como yo, gente sencilla, amable. Nos saludábamos por las mañanas, compartíamos pan y risas. Un día, doña Carmen, la vecina de al lado, me invitó a su jardín. Aquí las flores crecen mejor cuando se riegan con conversación, me dijo. Me reí. Descubrí que la vida sigue floreciendo incluso después de los inviernos más largos. No hay edad para sembrar cosas nuevas. Los domingos se convirtieron en mi ritual favorito. Cocinaba una olla grande de sopa y abría las puertas para quien quisiera entrar. Vecinos, niños del barrio, algún pescador solitario. Nadie necesitaba invitación. La mesa siempre tiene lugar para uno más, decía mientras servía los platos. Y cada risa, cada palabra, me recordaba que el amor también puede nacer fuera de la familia, en los vínculos que uno elige. A veces, al final del día, me sentaba frente al mar con una manta sobre los hombros. Miraba las luces del puerto y pensaba en todo lo vivido. El lujo ya no era una lámpara brillante o un perfume caro. El verdadero lujo era poder respirar sin miedo, poder comer sin permiso, poder existir sin tener que justificarme. Mi casa pequeña era mi palacio, y la brisa marina, mi corona invisible. Antes de dormir, doblaba mi vestido azul y lo colocaba en una silla, frente a la ventana. Lo miraba unos segundos y sonreía. No era un símbolo de tristeza, sino de conquista. Cada arruga de esa tela contaba una batalla ganada. Y mientras el mar susurraba en la distancia, entendí que la vida, al final, siempre recompensa a quien se atreve a empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, la casa frente al mar dejó de parecer un refugio y se volvió un hogar. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores que colgaban del balcón. Las ventanas siempre estaban abiertas, y el viento traía voces, risas, y a veces, historias. Mis vecinos comenzaron a visitarme más seguido. Al principio, llegaban con timidez. Después, ya entraban sin tocar, como si la puerta nunca hubiera estado cerrada. Me gustaba eso, sentir la vida entrando sin pedir permiso. Los domingos se convirtieron en costumbre. Desde temprano preparaba sopa, pan caliente y té de canela. Puse una mesa larga en el jardín, bajo la sombra de un árbol pequeño que apenas empezaba a crecer. Algunos traían frutas, otros flores o historias. No había mantel de lino ni copas de cristal, pero todo brillaba igual. El lujo ya no estaba en la decoración, sino en la compañía. Era una elegancia distinta, la que se construye con cariño y respeto. Doña Carmen siempre se sentaba a mi lado. Tu casa tiene algo especial, me decía. Aquí hasta el silencio suena bonito. Reía cuando la escuchaba, pero en el fondo sabía que tenía razón. Las casas guardan energía, y la mía, después de tanto dolor, respiraba paz. Cuando la brisa soplaba fuerte, las cortinas danzaban y el aroma del mar llenaba cada rincón. Me gustaba pensar que el viento era una visita de Tomás, observando todo desde algún lugar. A veces, los niños del barrio venían a ayudarme a poner la mesa. Corrían por el jardín con risas que llenaban el aire. Les servía pan y los escuchaba hablar de sus sueños. Cuando sea grande quiero tener una casa como esta, dijo una niña una vez. Sonreí. No necesitas una casa grande, solo una donde te quieran, le respondí. Ella me abrazó y se rió, como si hubiera entendido algo importante. En esos pequeños gestos encontré la ternura que tanto había extrañado. Por las tardes, después de las comidas, solíamos quedarnos platicando hasta que caía el sol.
Hablábamos de todo, de la vida, del amor, de lo que duele y de lo que sana. En esas charlas, descubrí que no era la única que había pasado por humillaciones o pérdidas. Cada uno traía su propia herida, y al compartirla, parecía que dolía menos. Era como si la mesa tuviera el poder de curar lo invisible. Un simple plato de sopa se volvía confesión, abrazo y perdón. Un día, Javier llegó sin avisar. Lo vi desde la ventana, parado junto a la verja, con una expresión entre miedo y esperanza. Salí a su encuentro. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró despacio, mirando alrededor, sorprendido por la calidez del lugar. «Huele a hogar», murmuró. «Lo es», respondí. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo ya no había culpa, solo un reencuentro silencioso. Lo invité a sentarse a la mesa. Nadie preguntó nada, pero todos entendieron. Durante la comida, Javier ayudó a servir y escuchó las historias de mis vecinos. Lo observé sonreír, relajarse, dejar caer el peso del pasado. Cuando se levantó para despedirse, me susurró: «Ahora entiendo, mamá. No se trata de tener una casa bonita, sino de hacerla sentir viva». Le acaricié el rostro. «Y tú, hijo, todavía puedes construir la tuya». Se fue con los ojos brillando, y yo supe que la culpa ya no vivía en ninguno de los dos. Esa noche, la mesa quedó vacía, pero la casa seguía llena. Recogí los platos con calma, escuchando el mar golpear las rocas con su ritmo constante. Pensé en cuántas veces me habían hecho sentir invisible, y en cómo ahora todo lo que era pequeño se había vuelto inmenso. No necesitaba admiración ni disculpas. Tenía algo mucho más valioso: propósito. Antes de dormir, me senté frente al mar con una taza de té. Las luces del puerto titilaban a lo lejos. «Gracias», murmuré, sin saber bien a quién. Tal vez a la vida, tal vez al dolor que me empujó a cambiar. Entendí que, a veces, el verdadero milagro no está en recuperar lo que se perdió, sino en aprender a dar sin miedo otra vez. La dignidad, al fin, tenía sabor a sopa, olor a mar y sonido de risas compartidas. Era una tarde tranquila. El cielo se teñía de tonos rosados y el aire traía el olor salado del mar mezclado con el pan que acababa de hornear. Tenía la mesa puesta para los vecinos, como todos los domingos, cuando escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y lo vi: Javier, de pie junto a la puerta, con las manos vacías y los ojos llenos de algo que no supe si era culpa o cansancio. Llevaba traje, pero arrugado, como si hubiera viajado sin descanso. Su presencia rompió el aire sereno de la tarde. Salí despacio, con el delantal aún puesto. Él levantó la mirada y esbozó una sonrisa torpe. «Mamá», dijo, apenas audible. Hacía meses que no lo veía. Me sorprendió lo diferente que se veía, más delgado, más real. Se acercó y me abrazó sin pedirme permiso. Su llanto manchó mi hombro. «Perdóname», murmuró una y otra vez. «No supe entenderte. No supe verte». Le acaricié el cabello, igual que cuando era niño. «SHH, ya pasó, hijo». «Todo pasa», le respondí. Pero por dentro sentí como algo que estaba roto empezaba a soldarse. Entramos a la casa. Él miraba todo con curiosidad: las plantas, los cuadros sencillos, la luz cálida que entraba por las ventanas grandes. «Huele a pan», dijo sonriendo débilmente. «Y a vida», añadí. Se sentó en la mesa, y su mirada se detuvo en el vestido azul que colgaba en la pared del fondo. «Aún lo tienes», comentó. «Sí», le respondí, «y esta vez lo guardo como recuerdo, no como escudo». Asintió, bajando la cabeza. «Yo guardé la culpa, mamá, y no me sirve de nada». Fui a la cocina y serví sopa caliente, esa que ya era tradición. «No traje regalo», me dijo. «No hace falta», respondí. «Trajiste algo más importante: el valor de regresar». Lo observé mientras comía. Tenía las manos temblorosas, como si el peso de los años cayera de golpe sobre él. «Te ves cansado», le dije. «Lo estoy. Me cansé de vivir corriendo detrás de lo que no vale nada». Sus palabras fueron suaves, pero me atravesaron como una verdad que llevaba mucho esperando. Después de comer,
Salimos a la terraza. El sol se estaba ocultando, tiñendo el mar de naranja. Javier respiró hondo. He vendido el departamento, mamá. No necesito tanto espacio. Ni tantas cosas. Quiero aprender a vivir de nuevo. Lo miré sorprendida, pero no dije nada. Tenías razón, continuó. El lujo sin amor es solo ruido. Me quedé callada un momento antes de responder. Y el amor, hijo, sin respeto, se convierte en hambre. Asintió con una sonrisa triste. Nos quedamos ahí, viendo las olas golpear las rocas. Cada silencio era un puente que nos unía un poco más. De pronto, Javier tomó mi mano. Gracias por no cerrarme la puerta, dijo. Lo miré y sentí un nudo en la garganta. Nunca la cerré, hijo. Solo la dejé en silencio, esperando que tu corazón aprendiera a tocar. Se le escapó una lágrima, pero esta vez no había dolor, sino alivio. Más tarde, encendí las luces de la terraza y coloqué 2 platos de sopa en la mesa. Quédate a cenar, le pedí. No tengo hambre, respondió. Entonces come igual. Hay comidas que no son para el cuerpo. Sonrió y se sentó frente a mí. Mientras soplaba el caldo, la casa se llenó de una calidez nueva, como si las paredes respiraran reconciliación. Por fin, el hogar olía a paz. Cuando terminamos, Javier se levantó y me abrazó otra vez, más fuerte que antes. No merezco tanto, murmuró. El perdón no se merece, se aprende, le respondí. Y en ese abrazo entendí que el amor de una madre no se quiebra, solo se dobla un poco, espera y vuelve a levantarse. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, me quedé mirando el mar desde la ventana. El sonido de las olas era el mismo de siempre, pero ahora me parecía distinto, más suave. Cerré los ojos y pensé en todo lo vivido. La herida seguía ahí, pero ya no dolía. Era cicatriz, y las cicatrices también cuentan historias de amor. El amanecer llegó con un brillo sereno. La luz entraba por las cortinas de lino y pintaba las paredes de un tono dorado, como si el sol también quisiera quedarse a desayunar. Javier seguía dormido en el sofá, envuelto en una manta. Lo observé desde la cocina mientras el café hervía. Su respiración era tranquila, casi infantil. En su rostro ya no quedaba rastro del hombre altivo que me gritó frente a una nevera, solo el hijo que alguna vez soñó con hacerme orgullosa. Por primera vez en muchos años, la casa estaba llena de silencio, pero era un silencio bueno, el de la paz que llega después de la tormenta. Serví 2 tazas y calenté la sopa que había sobrado de la noche anterior. El vapor subía despacio, formando figuras en el aire. Me quedé mirando ese humo flotante y pensé en todo lo que se disuelve con el tiempo, el rencor, la culpa, la vergüenza. Todo se evapora cuando el corazón se atreve a soltar. Javier despertó y se incorporó con una sonrisa tímida. Huele igual que antes, dijo. No, hijo, respondí. Ahora huele a perdón. Nos sentamos a la mesa frente a la ventana. Afuera, el mar brillaba con fuerza, cubierto de reflejos de luz. Cada ola parecía acercarse y retirarse con la misma cadencia que nuestros silencios. Comimos despacio, sin decir mucho. No hacían falta palabras. La vida, cuando se comprende, deja de necesitar explicaciones. De vez en cuando, él levantaba la vista y me sonreía. Había gratitud en su mirada, una que no se compra ni con dinero ni con disculpas. Después de desayunar, salimos a caminar por la orilla. La brisa marina nos golpeaba el rostro, fresca, limpia, como una bendición. Javier se detuvo un momento y me dijo: «Nunca supe cuánto dolía tu silencio hasta que aprendí a escuchar el mío». Asentí sin mirarlo. El silencio enseña más que 1000 palabras, hijo. Pero el amor enseña a perdonar. Él tomó mi mano, y por un instante, el mundo entero pareció quedarse quieto. Regresamos a casa y nos sentamos en la terraza. En la mesa, todavía había restos del desayuno y un plato de sopa que no habíamos tocado. El mar seguía rugiendo al fondo, constante, eterno. «¿Para quién es ese plato?», preguntó Javier. «Para quien tenga hambre», respondí. «¿De pan o de cariño?». Él sonrió y se quedó mirando el horizonte. «Siempre guardas un lugar para alguien más». «Así debe ser», le dije.
El corazón nunca debe cerrarse del todo. El sol comenzó a caer. El cielo se volvió rojo y dorado, y el reflejo del agua se metía por las ventanas, llenando la casa de luz. Javier suspiró, y por primera vez lo vi en paz consigo mismo. «Gracias, mamá», murmuró, «por no rendirte, ni conmigo ni con la vida». Lo miré y le acaricié la cara. «No se trata de rendirse, hijo. Se trata de aprender a quedarse de pie, incluso cuando te empujan». Cuando anocheció, encendí una vela sobre la mesa. La llama bailaba con el viento, reflejándose en el cristal de las copas vacías. Javier se levantó y me abrazó. No dijimos nada. No hacía falta. En ese gesto se mezclaban todas las disculpas y todas las promesas. A veces, el perdón no se pronuncia, se sirve, se comparte, se respira. Me quedé sola después de que se fue. Cerré la puerta con suavidad y miré el plato de sopa que había quedado en la mesa. Me senté frente a él y sonreí. «Por fin, Tomás», susurré, «por fin todo tiene sentido». Afuera, el mar seguía hablando en su idioma eterno, y cada ola que golpeaba las rocas parecía decirme lo mismo, que la vida siempre encuentra forma de curar lo que fue herido con amor. Y mientras la vela se consumía lentamente, pensé en todas las madres que comen solas, en silencio, esperando un gesto, una llamada, un perdón. A ellas les diría esto: nunca olviden quiénes son. Su amor no caduca, su entrega no se desperdicia. Aunque el mundo las haga sentir invisibles, su dignidad brilla más que cualquier lámpara de cristal. Porque el respeto no se pide, se conquista con el alma en pie. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te gritó que no merecías un plato en su mesa? ¿Y aún así ofrecerle un lugar cuando vuelve con hambre de perdón? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien a quien entregaste todo, por favor, no dejes que eso te haga dudar de tu valor. Tú no eres un estorbo. No eres un recuerdo viejo. Eres raíz, eres historia, eres la llama que encendió muchos caminos. A veces la vida nos quita el lugar que merecemos solo para enseñarnos a construir nuestra propia mesa. Una donde nadie vuelva a negarnos un trozo de pan ni un gesto de cariño. Tal vez diste todo, alimentaste, cuidaste, callaste lágrimas, ofreciste amor incluso cuando no te lo devolvieron. Y quizás nadie te lo agradeció como merecías, pero aquí, te vemos. Escuchamos tu historia, sentimos tu fuerza. Y queremos que sepas que todavía hay belleza, calor y luz esperándote. Porque la dignidad, cuando se recupera, brilla más que cualquier lujo. Y cuando una mujer aprende a sentarse en su mesa con la cabeza en alto, hasta quienes la ignoraron terminan buscando refugio en su paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos en estas historias de vida, fortaleza y esperanza. Y nunca lo olvides. No hay edad para empezar de nuevo, pero siempre hay tiempo para recuperar tu dignidad. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo la echó bajo la lluvia, con sus maletas, gritándole que ya no tenía hogar. Ella no levantó la voz, no rogó, no suplicó. Pero lo que hizo esa noche cambió para siempre el significado de la palabra madre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me echó bajo la lluvia con mis maletas y gritó: «Aquí ya no vives». Porque el final es tan impactante que te costará creer que una madre pueda tener tanta fuerza en el silencio. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.